Pero no eres mi verdadera familia, ¿o sí? La voz triunfante de mi hermana resonó al otro lado de la línea. Con esa sola frase, algo dentro de mí se rompió por completo. Todo comenzó con una mirada casual a mi red social. Después de un largo día de trabajo, me dejé caer en mi sillón favorito, disfrutando un momento de descanso con una copa en la mano. Mientras hacía scroll por el timeline, mis ojos se detuvieron en una sola foto que había subido una amiga. Era una elegante invitación de boda, impresa en papel nacarado y brillante. Los nombres de la pareja estaban grabados en letras doradas, con un aire de lujo absoluto. Y el nombre de la novia grabado ahí era el de mi hermana, Olivia. Olivia, felicidades por tu compromiso. Gracias por una invitación tan hermosa. Ya muero porque llegue la boda. Ese mensaje de una amiga fue seguido por una lluvia de comentarios alegres. ¡Felicidades! Muero por ver tu vestido. Una sinfonía de alegría inundando la pantalla. Pero en contraste con esa escena tan festiva, mi corazón comenzó a latir con una inquietud profunda. Porque esa invitación nunca me llegó. Me llamo Natalie. Soy la dueña de Eternal Garden, el salón de bodas más exclusivo de esta ciudad, siempre con reservas llenas. Es un negocio que construí completamente sola, un modelo de éxito que muchos admiran. He organizado incontables bodas, ayudando a parejas a celebrar los momentos más radiantes de sus vidas. Y aún así, parece que no fui invitada a la boda de mi propia hermana. Hace unos meses, Olivia me contó que se iba a casar. Apenas la felicité, me pidió: ¿podrías usar tus contactos para conseguir una reservación en ese hotel famoso? Usando mi red profesional, logré asegurarle la fecha, algo prácticamente imposible. Pero desde entonces, no volví a saber nada. ¿El correo se habría retrasado? ¿O tal vez Olivia planeaba entregármela personalmente? Pensé en todas las posibilidades, pero la experiencia me susurró la verdad más dura. Dejé la copa, tomé mi celular y marqué el número de Olivia. Después de unos tonos, su voz alegre y un poco sorprendida contestó: «Oh, Natalie, ¿qué pasa? Es algo tarde, ¿no?» Respiré hondo y traté de mantener la calma. «Olivia, ¿cómo van los preparativos de la boda?» Su voz subió de tono, brillante de emoción. «Sí, es la época más ocupada, pero también la más emocionante. Justo acabo de mandar todas las invitaciones». «Ya veo, buen trabajo. Pero sobre esas invitaciones, fui directa al punto. Podría ser que la mía no haya llegado por error». En cuanto lo dije, escuché una risita contenida al otro lado. Esa risa cruel destruyó la poca esperanza que me quedaba. ¿Un error? No, no fue un error. Lo estaba disfrutando. Ese placer malicioso de lastimarme justo en ese momento. Y entonces, con tono triunfante, remató: «Porque sí, eres mi hermana, pero no eres realmente mi familia, ¿verdad?» Por un momento olvidé cómo respirar, pero enseguida me recompuse. «Vaya, Olivia, qué interesante lo que dices», respondí con una voz más baja y fría de lo que esperaba. «Puede que no tengamos la misma sangre, eso es cierto. Pero dime, ¿qué fue lo que esta no familia hizo por ti?» Escuché cómo Olivia contenía el aliento al otro lado, y continué: «Ese hotel de 5 estrellas que tanto soñabas, el que tiene lista de espera de 1 año. ¿Quién crees que movió cielo y tierra para conseguirlo? No tienes idea de la confianza que he construido en esta industria. Y gasté parte de esa reputación por ti, solo para cumplir un capricho tuyo. Dime, ¿eso lo haría alguien que no es familia?» Por un instante, Olivia guardó silencio. Luego, con su habitual mezcla de inmadurez y veneno, replicó: «¿Y qué? Tú eres exitosa, ¿no? Es normal. Es tu deber como familia». ¿Deber? Esa palabra fue la última puñalada. El último pedazo de ilusión familiar se desmoronó por completo. «Ya veo, muy bien», dije con calma. «Entonces me aseguraré de cumplir con ese deber tuyo al pie de la letra. Te daré la boda perfecta». Antes de que Olivia respondiera, colgué. La pantalla se apagó, y en el silencio del cuarto, solo quedó mi fría determinación. Mis padres, incapaces de tener hijos en su momento, me adoptaron siendo niña. Pero unos años después, ocurrió un milagro: nació Olivia, su hija biológica. Desde ese día,
El equilibrio del amor se inclinó por completo hacia ella. Olivia fue adorada como el sol, mientras yo me convertía en una sombra que debía contener su brillo. Pero esa soledad forjó mi independencia y me dio la fuerza para abrirme camino sin depender de nadie. Todo el amor que no recibí, lo transformé en energía para mi trabajo, y con eso construí mi éxito. Una parte de mí quería creer que todo esto era solo un capricho de Olivia, no de mis padres. Necesitaba confirmar si ellos sabían lo que pasaba. Busqué el número de mi mamá. Hola, mamá. Quería preguntarte algo sobre la boda de Olivia. Fui directo al punto. Del otro lado, escuché su suspiro. ¿Qué pasa? Su voz sonaba fría, como si le hablara de algo sin importancia. No me invitaron a la boda. ¿Lo sabías? Ah, sí. Olivia me contó. No me molestes por cosas tan triviales, respondió sin un rastro de culpa. ¿De verdad es un problema? Es la boda de Olivia. Lo natural es que se respeten sus sentimientos. Porque no soy de su sangre, ¿verdad, mamá? Luché por mantener mi voz firme. Su respuesta fue tan cruel que me desgarró el alma. No se puede evitar. Los hechos son los hechos. Ya eres adulta, deberías entenderlo, y soportarlo por el bien de Olivia. En ese momento lo entendí todo. Para ellos, yo no era más que una herramienta útil. Una existencia prescindible. Ya veo, fue lo único que dije antes de colgar. No quedaba nada por dudar. Esa pequeña farsa familiar, la terminaría yo misma. Con calma, comencé a actuar. Mi primera llamada fue al gerente del hotel 5 estrellas más prestigioso del país, uno de mis socios más confiables. Gerente, quisiera hablarle sobre la boda de mi hermana. Ella quiere lo mejor. Podría actualizar todo, el salón, las flores, el menú, al paquete Royal Platinum. Escuché un leve jadeo al otro lado. Señorita Natalie, con ese plan el presupuesto se triplicará. ¿Está segura? Perfectamente. Pero con una condición, que todas las facturas se envíen directamente a la novia, mi hermana, Olivia Miller. El tono firme de mi voz no le dejó opción. Entendido. Repetí la misma solicitud con cada proveedor. El pastel, que sería elaborado por un pastelero de fama mundial, se convirtió en una obra maestra de 7 pisos. El vestido rentado fue reemplazado por un exclusivo diseño haute couture traído desde París. Los recuerdos de boda fueron sustituidos por juegos de vajilla de lujo de una marca internacional de celebridades. Y, por supuesto, todas las facturas iban a nombre de Olivia. Aquella absurda promesa de que yo cubriría los gastos se había hecho justo después de conseguir el hotel. El día en que logré lo imposible. Cuando la llamé para darle la buena noticia, Olivia estaba eufórica. ¿En serio? Eres increíble, Natalie. No lo puedo creer. Pero antes de que bajara su emoción, con toda naturalidad soltó lo que realmente quería decir. Sobre el dinero, lo siento, pero el negocio de Isen está pasando por un mal momento y no podemos juntar el dinero de la boda todavía. Pensamos que quizá tú podrías pagar todo por adelantado, y luego te lo devolveríamos poco a poco. Mientras sostenía el teléfono, no me sorprendí. Solo una fría sospecha me recorrió la mente. Sus palabras sonaban demasiado convenientes. ¿Realmente pensaban pagarme? ¿O era solo una excusa para dejarme la carga a mí? Para ponerla a prueba. Pregunté en voz baja. ¿Hablaste con mamá y papá sobre esto? Olivia respondió alegremente, como si lo hubiera estado esperando. Claro, le pregunté a mamá y me dijo, ¿por qué no? ¿Hablaste con Natalie? Sí, me dijo, Natalie está bien económicamente, y en la familia ayudarnos en tiempos difíciles es lo natural, ¿no? En el momento en que escuché eso, me quedé tan sorprendida que ni siquiera pude responder. ¿Ayudarnos porque somos familia? No. Ellos vienen a mí porque tengo éxito, porque tengo dinero. Si estuviera en la ruina, ni siquiera me mirarían. Para ellos, familia es solo una palabra conveniente que usan cuando les conviene. Su descaro ya ni siquiera me daba coraje, me parecía casi cómico. Pero no dejé que esa emoción se reflejara en mi voz. Con calma, con el mismo tono que uso para los negocios, respondí. Está bien, cubriré todos los gastos. Por un instante, escuché a Olivia soltar un suspiro de alivio al otro lado de la línea, pero enseguida continué.
Sin embargo, hay una condición. Esto no es un regalo, es un préstamo. Firmaremos un contrato formal con un plan de pago claro, y cualquier costo adicional, como mejoras no incluidas en el acuerdo, será, naturalmente, tu responsabilidad. ¿Entendido? ¿Un contrato? Y además tenemos que pagar los extras nosotros. La voz de Olivia subió alarmada. Pero somos familia. ¿No es muy frío eso? ¿No confías en mí? La confianza no tiene nada que ver con esto, contesté, con voz tan fría como el hielo. Así es como manejo mis negocios. La cantidad es demasiado alta, y aun entre personas cercanas, el dinero siempre debe quedar por escrito. De lo contrario, al final solo trae problemas. Esto también es por tu bien. Ante mi tono firme e inamovible, Olivia se quedó sin palabras. Después de una larga pausa, murmuró con fastidio. Está bien. Perfecto. Haré que mi abogado te envíe los documentos oficiales pronto. Una vez los firmes, procederé con los pagos. De acuerdo. Sin darle tiempo de discutir, colgué. Al recordar aquella conversación, no pude evitar sonreír fríamente. Cuando terminé todos los arreglos con los proveedores, exhalé profundamente. Para cuando la boda terminara, Olivia y Isen recibirían una montaña de facturas, una suma que superaba por mucho su capacidad de pago. En poco tiempo dejarían de pagar, y su reputación social se desplomaría. Pero mis pensamientos no se detuvieron ahí. Era Olivia, después de todo, una maestra de la manipulación, capaz de convertir lágrimas y culpas en herramientas de supervivencia. Diría, mi hermana me engañó o me obligó a contratar un plan carísimo, y se lanzaría a los brazos de mis padres o de Isen, ganándose su compasión con facilidad. Si eso pasaba, mi venganza no sería más que una simple disputa económica. Otro feo pleito familiar a la vista de todos. No, eso no era suficiente. Era demasiado suave. Entonces, mi mente se volvió hacia el prometido de Olivia, Isen. Repetí sus palabras en mi cabeza. El negocio de Isen está pasando por un mal momento y no podemos preparar los fondos de la boda todavía. ¿Era eso cierto? Después de años siendo empresaria y tratando con todo tipo de personas, mi instinto me gritaba una advertencia. Un hombre cuyo negocio realmente va mal no planea una boda extravagante que no puede pagar. Y mucho menos aceptaría con tanta facilidad que la hermana de su prometida cubriera todos los gastos. Una persona con orgullo no haría eso. ¿Podría ser que ese hombre, Isen, fuera del mismo tipo que Olivia? Alguien que se alimenta de los demás, sin remordimiento alguno. O quizás algo peor, que se hubiera acercado a Olivia con mis bienes como verdadero objetivo. Recordé el contrato que le hice prometer a Olivia firmar. Esto no es un regalo, sino un préstamo. Sí, esto era un negocio. Era como si mi empresa le prestara una gran suma a una sociedad llamada Olivia y Isen. Por lo tanto, hacer una verificación de crédito sobre los prestatarios no era más que gestión de riesgos. Me lo repetí a mí misma. Esto era una diligencia legítima para proteger el patrimonio que tanto me había costado construir. Debía determinar si la otra parte era digna de confianza. Si resultaba que Isen era sincero y decente, pondría fin al plan con un simple golpe financiero. Quizás, en algún rincón oculto de mi corazón, aún esperaba que el hombre que Olivia había elegido fuera una buena persona. Desde mis contactos, busqué un número en específico, el del director de una agencia de investigación con la que trabajaba en disputas corporativas y verificaciones de antecedentes. Habla Natalie. Necesito que investigues a alguien con urgencia. Con voz firme, pedí una investigación completa sobre su historial laboral, sus conexiones sociales y, sobre todo, sus relaciones con mujeres. Varios días después, un sobregrueso de la agencia llegó a mi oficina. Su peso ya parecía presagiar el resultado. En cuanto rompí el sello y leí las primeras líneas, mi sospecha se convirtió en certeza. Lo que vi ahí era tan repulsivo que incluso la palabra asqueroso se quedaba corta. Al pasar la primera página, la delgada esperanza de que el hombre elegido por mi hermana fuera decente se rompió por completo. Mientras salía con Olivia, Isen mantenía relaciones serias con al menos 2 mujeres más. El informe incluía fotografías que documentaban con precisión las fechas y horas en que entraba a hoteles con cada una. En una imagen,
Se le veía colocándole a otra mujer un collar de la misma marca que le había regalado a Olivia, sonriéndole con una intimidad innegable. No había ni una sombra de culpa en su rostro. Lo que más me heló la sangre fueron las capturas de pantalla de sus mensajes. Pocas horas después de escribirle a Olivia, «Eres la mujer que estaba destinada a encontrar», le enviaba a otra. «Te amo. En cuanto termine con Olivia, estaré contigo». Pero lo más condenatorio fue una conversación con uno de sus amigos. Su hermana tiene un salón de bodas famoso. Este matrimonio es una inversión para nuestro futuro, para mi riqueza. Así que ese era su verdadero objetivo. Olivia no era más que un trampolín hacia mi dinero. Sin mostrar emoción, comencé a revisar una por una todas las pruebas. Cada imagen, cada prueba del verdadero Isen, las guardé en una memoria USB. Cuando la cerré dentro del cajón, el leve clic seco del metal marcó el momento en que mi decisión se volvió firme. Ahora tenía la evidencia definitiva. Solo faltaba esperar el escenario perfecto, la boda, el día en que la novia Olivia caería en el abismo de la desesperación. Una semana antes de la ceremonia, sujeté la pequeña memoria USB y toqué la puerta de Hallie. Ella había sido mi mejor amiga desde la infancia, y ahora era directora en una empresa especializada en sistemas audiovisuales. Por coincidencia, su compañía estaba a cargo de manejar el sonido y las pantallas del Hotel 5 Estrellas donde sería la boda de Olivia. Era la única persona que realmente conocía cómo me había tratado esa familia que nunca compartió mi sangre. Cuando Hallie abrió la puerta y vio la tensión en mi rostro, lo entendió todo sin que dijera una palabra. Me hizo pasar al living en silencio. El gran día se acerca la próxima semana. ¿Estás segura de querer hacer esto?, me preguntó, ofreciéndome una taza de té herbal caliente. La miré a los ojos y asentí lentamente. Coloqué la memoria USB sobre la mesa. Hay algo que necesito que hagas. Quiero que reemplaces el video que se reproducirá ese día por el que está aquí. Hallie miró brevemente la pequeña memoria, pero no preguntó qué contenía. Es mi pequeño mensaje de felicitación para Olivia, dije con una sonrisa helada. Ante mi broma gélida, Hallie respiró hondo y luego apretó mi mano con fuerza. De acuerdo. Si esto es lo que decidiste, te acompañaré hasta el final. El calor de su mano y la firmeza en su mirada eran todo lo que necesitaba. Ahí había un lazo genuino, algo que jamás existió en mi falsa familia. Llegó el día de la boda. El gran salón del Hotel de 5 Estrellas estaba adornado con flores blancas y candelabros de cristal, como una escena salida de un cuento de hadas. La protagonista del día, Olivia, seguramente deslumbraba con el vestido haute couture que yo misma había conseguido para ella, valuado en millones, recibiendo las miradas de admiración de los invitados con una sonrisa radiante. Mis padres también debían estar ahí, orgullosos, viendo el momento más brillante de su hija adorada. Sin saber que el suelo bajo sus pies ya comenzaba a desmoronarse. Yo, por supuesto, no estaba en el lugar. No había sido invitada. Pero cada instante que ocurría ahí se proyectaba nítidamente en el monitor de mi oficina. Hallie, quien tenía control total del sistema audiovisual del lugar, había instalado una pequeña cámara oculta bajo el pretexto de una revisión técnica. Gracias a eso, podía presenciar toda esa farsa en tiempo real. La ceremonia transcurrió sin contratiempos, hasta que llegó el momento de reproducir el video sobre cómo la pareja se había conocido. Las luces se atenuaron, y todos esperaban una dulce secuencia romántica. Pero en su lugar, la pantalla se iluminó mostrando con claridad una fotografía. El novio, Isen, entrando a un hotel con otra mujer del brazo. El salón entero se congeló. Un murmullo de sorpresa se extendió como una ola. El color desapareció del rostro de Olivia, y mi padre gritó: ¿qué significa esto? Pero la pesadilla apenas comenzaba. Las imágenes seguían cambiando, Isen besando a una mujer, luego a otra. Después aparecieron las capturas de sus mensajes. Te amo. En cuanto termine con Olivia, estaré contigo. Olivia soltó un grito desgarrador y se desplomó en el suelo. El rostro de Isen se puso pálido como la cera, y sus padres temblaban de furia. Y entonces, al final, una voz retumbó por todo el salón. Mi voz. Era la grabación de la conversación que había grabado en secreto semanas atrás. Entonces, sobre los gastos de la boda, tú vas a cubrir todo, ¿verdad?
Porque somos familia. Eso es lo natural, ¿no? Oh, no es un error. Eres mi hermana, pero no realmente mi familia, ¿verdad? La verdadera naturaleza de Olivia quedó al descubierto ante todos los invitados, sin sombra alguna que pudiera ocultarla. El salón, que momentos antes estaba lleno de risas y aplausos, se cubrió con un silencio helado. Las miradas que antes irradiaban alegría ahora estaban cargadas de repulsión. Mis padres se cubrieron el rostro, y Olivia solo pudo romper en un llanto incontrolable. A su lado, los padres de Isen gritaban a los empleados: «Traigan al gerente». ¿Quién hizo esto? Esas palabras fueron el toque final, el golpe que marcó el fin de aquella farsa. Los invitados comprendieron que ya no podían quedarse ahí. Uno a uno comenzaron a levantarse, evitando cruzar miradas. Pronto, la ola de salida se extendió por todo el salón. Ya no eran invitados celebrando el amor, sino testigos incómodos de un escándalo, susurrando entre ellos o lanzando miradas de desprecio a la familia arruinada mientras se apresuraban hacia la salida. Nadie tocó los lujosos platillos que el chef había preparado con tanto orgullo, ni el hermoso pastel de bodas que permaneció intacto, como un monumento a su caída. Minutos antes, esa familia había estado en la cúspide de la felicidad. Ahora eran solo un espectáculo miserable, objetos de lástima, curiosidad y desprecio. Observé todo en silencio desde mi monitor, y mientras lo hacía, sentí como el peso que había cargado por años comenzaba a desvanecerse lentamente. Sí, esa era la boda perfecta que había preparado para ellos, y mi nuevo comienzo. Cuando la tormenta de mi venganza finalmente pasó, el silencio que me rodeó fue casi hermoso. Esa noche, después de que la boda colapsara en el caos, mi teléfono sonó una y otra vez, con un tono agudo y desesperado. El nombre de Olivia parpadeaba en la pantalla. Solo la miré, sin mover un dedo. El timbre se detuvo, y volvió a sonar. La insistencia me decía todo sobre su pánico. Finalmente, el teléfono dejó de sonar y apareció un solo mensaje. Arruinaste mi vida. Todo esto es tu culpa. Miré el texto con frialdad y apagué la pantalla sin responder. Esa fue la última vez que supe de ella. Semanas después, mis padres aparecieron sin avisar en mi oficina. Se veían años más viejos, con los rostros marcados por la desesperación. Al verme, casi se desplomaron. Natalie, por favor, perdónanos. Estábamos equivocados todo este tiempo. La voz de mi padre temblaba, y mi madre no hacía más que llorar. Solo después de perderlo todo, y la ayuda económica que alguna vez les di, comprendieron la magnitud de sus errores. Envidiábamos tu éxito. No pudimos amarte como a una hija de verdad. Estábamos muy equivocados, dijo mi padre con un hilo de voz. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya no llegaban a mi corazón. Ojalá las hubiera escuchado antes. Pero ya era demasiado tarde. El día que me dijeron que yo no era realmente parte de la familia, ese día el lazo entre nosotros se rompió por completo. Cuando intentaron seguir hablando, levanté la mano para detenerlos. Acepto su disculpa, pero ya no somos familia. Y no los volveré a recibir en mi vida. Por favor, váyanse, y no vuelvan a aparecer frente a mí. Les di la espalda y me alejé sin mirar atrás. Detrás de mí, podía escuchar los sollozos de mi madre, pero ya no me causaban ningún dolor. Semanas más tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz débil habló. Natalie. Era Olivia, llorando. Su compromiso, por supuesto, se había roto. Las infidelidades de Isen habían salido a la luz. Sus padres lo desheredaron y lo dejaron sin apoyo económico. Y ahora, la montaña de facturas sin pagar de la boda había caído sobre los hombros de Olivia, dejándola al borde de la bancarrota. Buscó ayuda en nuestros padres, pero sin mi apoyo económico, ellos apenas podían sobrevivir. Por favor, ayúdame, eres lo único que me queda, suplicó. Esas palabras las había escuchado demasiadas veces. Antes siempre tendía la mano, pero ya no. ¿Ayudarte? Claro. Te doy un consejo. ¿Por qué no le pides ayuda a tu verdadera familia? Yo no lo soy, ¿recuerdas? Mi voz sonó tan fría como el cristal. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada y bloqueé su número. Y así, completamente y para siempre, todo terminó. Por fin era libre. Libre del peso de una familia falsa.
Me dediqué por completo a mi empresa, rodeada de personas que realmente me valoraban. Eternal Garden prosperó más que nunca, celebrando el inicio de incontables parejas felices. Y lo más importante, Hallie, mi mejor amiga y ahora socia, estaba a mi lado. Una verdadera familia, nacida no de la sangre, sino de la elección. Los días tranquilos que pasaba junto a ella se convirtieron en el tesoro más valioso de mi vida. En cuanto a Olivia y mis padres, ya no me pregunté qué fue de ellos. Ya no necesitaba ser parte de la historia de nadie más. Por primera vez, como la única protagonista de mi propia vida, finalmente recibí mi verdadera primavera.